Hermanos, como ustedes saben, hemos venido con la ayuda del Señor y por su palabra viendo un poco acerca de la obra eterna, del plan que tiene Dios en su corazón. Dios tiene una obra, Dios tiene un plan, porque Dios tiene un corazón, ¿cierto? Y Dios es una persona también, 3 personas, como sabemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y su palabra nos muestra y nos enseña cómo Él tiene esa obra en su corazón y que Él viene desarrollando durante muchas etapas, que podríamos llamarlo así como esa historia divina o esa cronología también divina. O sea que Dios se propuso algo en su corazón. Él es Dios, lo hubiera podido hacer en un milisegundo o en un microsegundo o en un picosegundo, en la unidad mínima que a nosotros nos parezca pequeña en nuestra cabeza. Para Dios, ¿cierto? Es como hacer las cosas de un solo clic. Pero como Dios no solamente es poderoso, sino que Dios también tiene un carácter como persona, hace las cosas de cierta manera. Y esa cierta manera es amor. Si hay amor de Dios, cuando uno hace las cosas en amor, las cosas se desarrollan de cierta manera, ¿cierto? Si hay amor, si es realmente amor, pues hay que esperar a que también haya un enamoramiento, ¿cierto? Porque si no, uno nunca podría hablar de que uno ama, ¿no? Uno podría dar un batazo a la persona, ¿cierto? Que uno ama, que la persona quede groggy y la lleva uno para su cueva, le pone una cadena y le pone un letrero afuera que dice, bueno, esta es mi esposa, ¿cierto? Pero eso es sin la voluntad, ¿cierto? Sin el enamoramiento de la otra persona, del otro que está al otro lado. Entonces, por eso el Señor, esta obra que Él tiene en su corazón, como es basada en amor, se va desarrollando de cierta manera, hasta que nosotros, que somos, digámoslo así, como decir, el objeto de su obra, captemos el corazón de Dios y captemos lo que hay en el corazón de Él, y si queremos, voluntariamente nos podemos, ¿cierto?, poner en sus manos y decirle al Señor, Señor, queremos encontrar tu corazón, ¿no? Como dice en el Cantar de los Cantares. Dime dónde esteas, dónde estás al mediodía, dónde descansas tú, dónde está tu corazón. Y ahí el Señor nos lo va a mostrar, amén, porque ese es Dios. Dios quiere que nosotros le preguntemos para que Él nos enseñe, amén. Él quiere que nosotros percibamos su amor y entonces así Él también nos muestra más un poco de su corazón. Y si lo que Él nos va mostrando nos va conquistando, nos va mostrando un poquito más. Y si lo que otro poquito más nos sigue agradando, nos sigue atrayendo, nos sigue conquistando, Él nos va a dar un poquito más. Él quiere mostrarnos todo su corazón, Él quiere mostrarnos todo su amor. Amén. Y eso es lo que Él quiere hacer. Desde el principio eso quiere hacer. En la eternidad, para llegar rápido al punto, en la eternidad, antes de que existieran las cosas, Dios mismo era suficiente en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo compartían lo que en la Biblia se llama la vida eterna, ¿sí? La vida eterna, a veces desde nuestra óptica, la vemos siempre como algo que se desarrollará hacia adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos temporales, o sea, empezamos a existir en un momento dado, y por eso a nosotros cuando nos hablan de la vida eterna, casi siempre, o por lo menos era mi caso, nos imaginamos algo hacia el futuro. Pero realmente la vida eterna, como su nombre lo explica, ¿cierto? Es algo que viene desde antes de nosotros, ¿cierto? Es como decir, como si nosotros estamos parados en este punto, como dice el profeta, y vemos el río de nuestros pies hacia adelante. Nosotros pensamos que el río comienza aquí y nos preguntamos a dónde irá este río y nos vemos solamente hacia adelante, ¿cierto? Pero realmente ese río tiene un inicio de mucho más atrás y mucho más alto de lo que nosotros podemos ver y percibir en ese preciso instante, ¿sí? Entonces la vida eterna no es algo solamente que se desarrollará en un futuro. La vida eterna es algo que ha existido en Dios, como su nombre lo indica, eternamente, ¿cierto? Y ese algo es la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches, Dianita. Aquí hay otros par de puestos y aquí también hay uno al que quiera sofá, todavía hay chance.
el sofá. Queda un puesto. Entonces, hermanos, decíamos que la vida eterna es la vida que han compartido eternamente, sin principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son eternos. Y no hay nada más eterno. Todo lo que sea eterno, entonces ese tiene el título de Dios, porque Dios es el único eterno. Y por su palabra, esto ya lo hemos venido desmenuzando, incluso se han puesto los audios como para, si alguien quisiera verlos, también están ahí en internet, despacio, como la Biblia nos muestra que el Padre y el Hijo han estado en el Espíritu Santo eternamente. Y esa es la vida eterna, la vida que compartía el Padre y el Hijo en comunión, que está en el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor decide que haya humanidad, que existamos nosotros, ¿cierto? No hay ninguna otra esfera, ninguna otra órbita en el cual Dios quiera poner al hombre. Si Dios hiciera al hombre para enajenarlo de esa esfera, ¿cierto? Para que viviera un metro más allá de la comunión o del entorno en el que eternamente Dios se ha relacionado, ¿cierto? Sería un Dios que, bien, hizo algún adorno, ¿cierto? Hizo una cosa más afuera, pero eso que Él ha hecho todavía no le quiere dar lo mejor, porque lo mejor es la comunión entre el Padre y el Hijo eternamente. Pero Dios, si nos hizo, es porque nos quiere incluir en esa misma comunión. Por eso es que Él nos quiere dar su Santo Espíritu, el Espíritu de su comunión, o el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la comunión del Padre y del Hijo. Dieguito, aquí hay otro. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Hermanos, ese es el propósito de Dios, que el hombre se relacione en esa vida eterna. Ahora, esto tiene que ser una elección del hombre. Que el hombre quiera decir, quiero participar de la vida eterna, o sea, de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene que ser voluntario. Porque si no es voluntario, entonces no es en amor. Y si no es en amor, no es el carácter y la relación que han tenido el Padre y el Hijo eternamente, que es en amor. El amor es eterno. Si uno le hace un seguimiento en la Biblia a las cosas que la Biblia dice que son eternas, hay algunas cosas que corresponden a las personas eternas, que es solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hay con esas personas un carácter que también es eterno. Y si uno filtra en alguno de los aparatos, en una concordancia, uno se da cuenta que el amor también de Dios es eterno, invariable, incambiante, ¿sí? Y además que es un amor que quiere compartirse, que quiere suministrarse a nosotros, como mediante el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, como también lo llama la Biblia. ¿Recuerdan ese verso que dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo o cuándo? Por el Espíritu Santo, o sea que en el Espíritu Santo es donde se ama en el Padre y el Hijo, que nos fue dado. Amén. Y a ese plan es que Dios quiere acercarnos. Entonces el hombre tenía la opción de escoger o no escoger vivir esa vida eterna. Bueno, vamos a saltarnos el capítulo de la caída del hombre y de la salvación del hombre. Porque si uno se da cuenta, hermanos, uno podría pensar, bueno, el plan de Dios es salvar a los hombres. Es la salvación del hombre. A la luz de la Biblia tenemos que decir que aunque muchos piensan de esa manera, no es el pensamiento que se nos revela en la palabra de Dios. El objetivo final de Dios con el hombre no es que el hombre sea salvo. Ese no es el propósito de Dios. Es más, si uno ve la Biblia, si uno ve la palabra de Dios, uno se enteraría que más bien el Señor lo que quiso en su corazón desde un principio es que el hombre no cayera. O sea que no había necesidad de salvar al hombre. Si el hombre no cae, no come, no del árbol de la vida eterna, que es el árbol que Dios había puesto ahí, para que si el hombre comiera, entonces la vida eterna que había estado en Dios eternamente, ahora iba a suministrarse al interior del hombre, ¿cierto? Ese árbol de la vida es un alimento espiritual, como lo es Cristo hoy para nosotros. Entonces,
el hombre hubiese podido tomar de la vida eterna sin necesidad de pasar por la historia y por la fase del pecado. ¿Ve? Entonces podríamos decir que el hombre fue creado para participar, el hombre no fue creado para que se perdiera y Dios lo rescatara. ¿No le parecería que eso sería como a alguien, ¿cierto?, que tiene una manera de ser como rara, ¿cierto? Alguien que quiere ponerte una zancadilla para después ayudarte a levantar. Ese no es el corazón de Dios, ¿cierto? Y después de que te levanta te dice, te creé para levantarte. Ese no es el corazón de Dios. Por lo tanto, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor, debemos decir que nosotros los seres humanos, o más bien que Dios con nosotros los seres humanos, tiene una obra que va mucho más allá de nuestra salvación. Lo que pasa es que nosotros sí caímos porque en un momento dado nos engañó el enemigo de Dios. Y en lugar de comer del árbol de la vida eterna, terminamos comiendo del árbol de la muerte, que era el otro árbol, como lo llama el Génesis. Sí, era un árbol, dice, el árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y el mal, pero que al final lo que producía en nosotros era la muerte. Así que en el Edén el asunto estaba entre la vida, que es la vida eterna, o la muerte, que es separarse de esa vida. La muerte al final es un respeto de Dios hacia el hombre. Yo te hice para que vivieras y tuvieras vida eterna. Ahora, si tú no quieres, hay que respetar, ¿cierto? Y dejar que el hombre coma lo que a él le parezca lo mejor en su corazón. Y ahí dice que el hombre fue engañado y entonces comió del árbol de la muerte y bueno, ahí viene el capítulo de la salvación del hombre. Entonces concluimos ahí, hermanos, que dice el Señor, Juan capítulo 3, versículo 16. Fíjese que ese versículo no lo sabemos muchos de memoria, ¿cierto? Y se usa mucho para evangelizar. Pero en ese mismo versículo no está encapsulado solo la salvación, que ahora es algo que el hombre necesita porque está caído. La salvación del hombre. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que lo que siempre ha motivado a Dios para con el hombre es su amor. Porque Dios no tiene una motivación distinta al amor, al amar, porque es lo que Él eternamente ha compartido siempre con su Hijo, es su amor. Por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Primero, lo que Dios tenía desde el principio en su corazón con el hombre es que el hombre no se perdiera, no se desperdiciara, que el hombre realmente encontrara la razón para lo cual Dios lo creó a él. ¿Ve? Y que el hombre se diera cuenta a quién pertenecía su corazón. No se pierda, ¿cierto? Esa es la primera fase de la obra de Dios con el hombre, que no nos perdamos, o el primer efecto de la obra de Dios es que no nos perdamos. Pero también dice, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna, lo va a decir en la primera de Juan también, dice, y esa vida eterna está en su Hijo, ¿cierto? Porque la vida eterna, lo que ha maravillado y lo que complace el corazón del Padre eternamente es su Hijo. Y al Hijo, ¿quién lo complace eternamente? El Padre, ¿cierto? ¿En qué? En la comunión eterna también, que es en el Espíritu Santo, la persona también de la Trinidad. También va a decir el Señor, y esta es la vida eterna, ¿cierto? Que te conozcan a ti. ¿Sí ve cómo la vida eterna es un conocimiento entre el Padre, el Hijo? Conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer el Espíritu Santo, o sea, conocer la interrelación entre ellos. Entonces el Señor Jesús va a orar así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí, a quien has enviado. ¿Ve? Ese es el propósito de Dios. Pero entonces ahora una cosa más, que es todavía la completación de esa obra de Dios, y es el Señor cuando quiso que hubiese humanidad, Él no quiso solamente que estuviera Adán, no, Él también puso a Eva, y no solamente tenía en su corazón a Adán y a Eva, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que, como dice la Biblia, que Él quiso llevar muchos hijos, como su hijo primogénito, quería llevar muchos hijos con Él a su gloria. O sea que también nace
una interrelación en espíritu, ¿cierto?, entre los hijos de Dios que van siendo parte de esa comunión. O sea que la comunión nuestra, Dios nos creó, fíjese una cosa, hermanos, qué curioso esto, que Dios nos creó para que tuviéramos, lógico, comunión con Él. Ese es lo que hay en su corazón, ya lo hemos dicho. Pero no solamente para que tuviéramos comunión con Él, también para que tuviéramos comunión unos con otros. Y esa es la edificación de su iglesia. Porque, ¿cierto? Porque si el Señor hace un solo hombre y ese hombre lo incluye en su comunión, bueno, ya son 4. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y ese primer hombre, digamos cada uno de nosotros. A veces pensamos que la comunión con Dios, o lo que la comunión de Dios es de Tis con el Señor. Pero resulta que cuando me doy cuenta, Tis no está solo. Tis está con Alex, está con Ina, con Joana, con Clarita, con cada uno. Entonces la comunión que Él nos ha dado es la misma que tenemos de Él con nosotros. ¿Ve? Y a eso es lo que el Señor llama su esposa, su iglesia, su casa, su templo, cada uno de nosotros. Entonces leamos, para no dejar esto así como tan de memoria, leámoslo y vamos al punto en el cual estamos. Esto lo hago para empatar un poco de lo que nos corresponde el día de hoy. Amén. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan 17. Aquí vamos a encontrar todos estos elementos, solo que ahora por boca del Señor mismo, del Señor Jesús. Dice así. Capítulo 17, leámoslo desde el versículo... Bueno, leámoslo desde el versículo 17. Santifícalos. Está hablando por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la que es verdad. Amén. Señor, nos ayude a que todo lo que nosotros hayamos hecho o pensado o dado por sentado que es verdad, ¿cierto?, lo podamos en libertad y en sinceridad comparar contra la palabra del Señor y ajustarnos a lo que veamos que era una santificación propia, pero no conforme a la verdad y a la palabra. Dice, como tú me enviaste al mundo, como recordamos Juan 3:16, así yo los he enviado al mundo. Qué tremendo, hermanos. Como si la obra de Dios quisiera desplegarse primero a través del Hijo y el Hijo a través de sus hijos. ¿Se da cuenta? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Podríamos continuar el versículo. Y de tal manera amó el Hijo al mundo que envió a la iglesia o que envió a los suyos. ¿Se da cuenta cómo pasa el testimonio de la obra de Dios? Es como un río que va tomando cauce, ¿cierto? Y tiene donde hay un corazón que quiera recibir al Señor, ahí llega el río, ¿sí ve? Y a otro lo recibe por en medio de ese, ahí se va extendiendo la obra del Señor. Y ese mismo río nos vaya inundando, como recordábamos en la profecía, y que no nos deje solo hasta los tobillos ni a la cintura, sino que realmente podamos ser guiados por ese espíritu, por ese río sin ningún esfuerzo nuestro. Entonces dice así, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus, en este caso estaban solamente los 11 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Eso somos nosotros. ¿Para qué? Mire cuál es la oración del Señor. ¿O para qué quiere el Señor que algunos crean? Fíjese que el Señor dice, oro para no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, y una vez creemos, una vez creímos, ahí termina todo. ¿Será que todo termina con que una persona crea en el Señor y se convierta y sus pecados sean perdonados? ¿Será que ese es el fin o ese apenas es el principio? Ese apenas es el principio, porque mire, dice, ¿para qué? Aquí es el objetivo de qué hacer con los que creen. Para que todos sean uno. ¿Sí ves? Todos. Así que, hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón a todos, ¿cierto? Todos tenemos que abrir nuestro corazón a todos. ¿A todos? ¿A cuáles son los todos?
A todos los que han creído, a todos los que el Señor nos ha unido porque tenemos el mismo espíritu. Por eso el Señor Jesús, el apóstol Juan va a decir en su primera carta algunos versículos que a veces a mí me parecían raros. ¿Cómo va a decir Juan, por ejemplo, que el que dice que cree en Dios y no ama a su hermano es un mentiroso? Yo decía, eso Juan es como fuerte, porque uno sí puede amar a Dios y hay hermanos que no se hacen amar. Entonces está bien que algunos hermanos les tenga como cierta tirria, porque ciertos son hermanos canzones, pesados con sus cosas. Entonces Juan es como exagerado. No, Juan no es exagerado. Juan conoce bien la obra que Dios quiere hacer, ¿cierto? Y hasta que nosotros no haya ese tratamiento en nuestros corazones, de saber que la obra que Dios quiere hacer la quiere hacer con todos, o sea, una comunión también entre nosotros, a la cual la Biblia la llama iglesia, la casa del Señor, el templo, etcétera, el cuerpo de Cristo. Ahí el corazón de Dios no puede quedar todavía satisfecho y la obra de Dios queda por el camino. ¿Ven? Gracias al Señor que el que hizo esta oración fue el Señor Jesús, fue el mismo Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, eso nos da cierto nivel de garantía, ¿cierto? O a veces no nos pasa lo mismo, a veces a uno le duele, tiene un dolorcito y uno mismo puede orar y el Señor lo escucha a uno mismo, pero a veces uno siente dirección del Espíritu. Hermano, ore por mí, porque yo siento que cuando tú oras por mí, tú impones tus manos, ¿cierto? Yo sé que el Señor te usa y el Señor escucha tu oración. No es que no escuche la mía, sino ustedes me entienden. Ahora imagínense si esta es la oración del Señor Jesús, ¿cierto? Porque está bien que esta oración la hubiera hecho un apóstol. Uno hubiera dicho, bueno, ese es el corazón del apóstol Juan, que es como tan sensible, ¿cierto? Que es como tan amigable. Bueno, fue una petición que Juan le hizo al Señor. Él quería ser uno con los 12 apóstoles, como era el menor, el más chiquito. Eso fue algo que se le ocurrió al apóstol Juan. Pero no fue al apóstol Juan al que se le ocurrió esa oración. Fue al Hijo de Dios, al Hijo eterno de Dios, que sabe lo que es la comunión. ¿Ve? De hecho, eso no hace parte como del corazón del hombre. Exactamente, más bien, del corazón, digámoslo así, caído del hombre, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, hermanos, que esta es una oración seria de Dios mismo. Imagínense a Dios orando. ¿No le parece eso un amor muy tierno, ¿cierto? Porque nosotros cuando tenemos el poder, no nos gusta pedir mucho el favor y no nos gusta que nos hagan esperar mucho. No es una petición, ¿cierto? Como le dicen, como en la oficina, ¿no? No es una opción, es una orden que hay que cumplir ya. Entonces uno sale temblando y hay que hacerlo rápido. Pero como Dios no es así, Dios nos ama, entonces Él ora más bien. Dice, para que todos sean uno. O sea que para que todos sean uno, esto sí nos hace entender un poco más el plan de Dios. Como tú, se da cuenta cómo es el modelo de la Trinidad eterno, o sea, esa es la vida eterna, esa es la expresión de la vida eterna, porque cuando dice, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, ¿eso dónde empezó a ser? En la eternidad. Esta es la vida eterna, esto es realmente conocer a Dios. Pero fíjese, ese como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, ese como, esa palabra como, es muy tremenda porque implica un modelo de comunión, un modelo de relacionamiento. No es de cualquier manera tampoco. Por eso cuando uno ve lo que empezó a hacer el Espíritu Santo en Jerusalén, en la primera iglesia, dice que el Espíritu Santo, porque no es que uno haya encontrado un manual de esto antes, o sea, no fue que el Señor Jesús dijo, bueno, entonces cuando yo me vaya, primero, reúnense y participen de la doctrina de los apóstoles. Segundo, de la comunión de unos con otros. Tercero, el partimiento del pan, y cuarto, de las oraciones. Eso no estaba escrito. Fue algo que nació del Espíritu Santo que ya estaba en unos y en otros. Y naturalmente el Espíritu Santo comenzó a hacer algo como eso, perseverar en la doctrina de los apóstoles primero. Primero perseverar en la doctrina de los apóstoles y después sí la comunión de unos con otros. ¿Por qué primero la doctrina? Porque primero está el modelo. Fíjese que el Señor hubiera podido orar simplemente diciendo, Señor, que ellos sean uno. Por favor, que sean uno y ya. Pero cuando Él agrega que sean uno, pero como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿cierto? Eso implica el modelo del Espíritu Santo, el modelo de unidad que quiere la Trinidad
que exista también en nosotros, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Inmediatamente empieza a comparar. Es como el óleo, ¿cierto?, que desciende sobre la cabeza de Aarón. Ese óleo es figura del Espíritu Santo, el modelo de unidad. El modelo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros en unidad es algo que también es eterno. ¿Ve? Es algo que es eterno. Porque hoy día nos podemos unir en torno a distintas cosas. Podemos decir, bueno, aquí vamos a unirnos los que nos gustan las camisetas rojas, ¿cierto? Y esa va a ser nuestra unidad aquí. Estamos los que estamos aquí. Otro dijo, no, a mí se me ocurre que debemos es unirnos los que somos de estrato 6. Y otro no, aquí solamente estrato 1. Otro no, aquí solamente los médicos. Y así hoy día hay muchas personas pensando en distintos tipos de unidad, pero no conforme al modelo. ¿Ve? No conforme al modelo. O sea que el modelo también tiene que ser el modelo revelado por el Señor en nosotros. El Padre y el Hijo solamente se relacionan y siempre se han relacionado eternamente mediante su Santo Espíritu, mediante el Espíritu Santo. Entonces dice así, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ellos en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí podríamos decir, no. Acuérdese que ya en Juan 3:16 había dicho que para que el mundo crea, era solo suficiente que el Hijo viniera a la tierra. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ya. Pero aquí dice que ahora que para que el mundo crea, se tiene que desarrollar la unidad. O sea, se tiene que desarrollar la comunión entre los hijos de Dios. La gloria que me diste, yo les he dado. Tremendo. Yo no entiendo eso. Vamos a leerlo todo porque ahí lo va a ir explicando. Pero la gloria que me diste, es la gloria del Hijo, la gloria eterna de Dios, la gloria de Dios misma, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ve? No está la Trinidad ahí. Ahí no lo que está haciendo el Señor es como decir, este es el hombre, aquí está Dios. Es como si Dios quisiera coger al hombre y ponerlo en su mismo corazón, ¿cierto? Que sea uno en nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué quiere hacer con el hombre? Involucrarlo, ponerlo en su misma comunión eterna. Entonces dice así, dice, que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos, es lo primero, y tú en mí, amén, para que sean perfectos. Esta palabra perfectos es clave hoy, por eso resaltémosla en un momento. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Fíjese que lo que está proyectando Dios es su amor eterno, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea que fíjese que con qué amor nos ama el Padre o nos quiere amar el Padre. Con el mismo amor que eternamente ha amado a su Hijo. ¿Ve? No es una cosa menor. O sea que una vez piensa, el Señor me ama mucho por X o Y o Z detalle, ¿cierto? Y claro que todo es amor de Dios, pero realmente la magnitud del amor de Dios es que Él nos ama como ama a su Hijo y nos ama por medio de la obra de su Hijo. Entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ay, qué curioso esto, donde yo estoy. O sea que hay un lugar ahora, hay una locación donde el Señor está, donde el Señor quiere estar. Así como en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, todo el Antiguo Testamento pues es una tipología, una proyección de lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor estaba ahí en el templo, ¿se acuerdan? En el lugar santísimo, en el lugar más íntimo del templo, ahí estaba Dios, ¿sí ve? Y ese era el lugar donde había que adorar, donde había que buscar a Dios. ¿Ve? O sea que el Señor está en un sitio, como recordamos en el Cantar de los Cantares, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Cierto? ¿Dónde estás tú? Hermano, siempre el Señor preguntándole al hombre, ¿dónde estás tú? Como en el Génesis, ¿dónde te has metido? ¿Dónde estás? ¿Para dónde te fuiste? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros queremos, como hemos dicho muchas veces, que más bien el Dios esté donde yo estoy.
Ese es el hombre en su naturaleza. ¿Ve? Incluso ese es el hombre, muchas veces, ya rescatado por Dios, pero que todavía no ha madurado, ¿cierto? Como el bebé que siempre tiene el papá que estar detrás corriendo a ver por dónde gatea, ¿cierto? Para que no le va a meter el dedo al enchufe, ¿cierto? Pero el niño es una etapa normal, ¿cierto? El niño quiere ir solamente donde le es interesante a él, pero ¿va a ser siempre así? Fíjate que no. Fíjate que el Señor está diciendo, él no está orando, Señor, concédeme estar donde ellos estén, ¿no? Él está diciendo, Señor, que ellos estén donde yo estoy, o sea, donde está mi corazón, ahí quiero llevar el corazón de ellos. Qué distinto, ¿no? Porque es la obra de Dios y nosotros acoplándonos a la obra de Dios, ¿cierto? Es distinto a que Dios se acople a mi obra, a mi negocio, a mis cosas. Entonces parece que lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo bien tremendo. Dice, Padre, que aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cierto? Una cosa es que el Señor esté conmigo y otra cosa es que yo esté con el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar con el Señor. No solamente que Él esté con nosotros, Él está con nosotros todo el tiempo. Cuidándonos aún de nuestros propios errores, el Señor, Él está con nosotros, aunque nosotros nos equivoquemos, Él sigue siendo nuestro Padre todo el tiempo. Pero es normal que nosotros un día también, como decíamos al principio, si eso que el Señor nos va mostrando, nos va conquistando, llegará un momento donde uno también diga, Señor, ¿y tú dónde estás? ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? Ya te conté todo lo que había en mi corazón. Carro, beca, ¿cierto? Familia, hijos, finca, todo. Ya te conté todo lo que hay en mi corazón. Ay, Señor, ¿tú tienes algo en tu corazón también? Me parece que sí. Hay algunos versículos que nos hablan de lo que tú hayas en tu corazón, ¿cierto? Y ojalá el Señor nos ayude y nos toque en esos versos. Entonces dice, para que vean mi gloria que me has dado. Ahí sigue hablando más de esa gloria. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta cómo la vida eterna no es ponernos en una cosa hacia adelante, sino más bien que volvamos nuestros ojos hacia atrás, antes de la fundación del mundo? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Aleluya. Hermano, lo más precioso que el Señor quiere hacer es mostrarnos y revelarnos ese amor. Y ese amor tenemos que conocerlo desde ahora. Y ese amor tenemos que vivirlo desde ahora y tenemos que expresarlo desde ahora. No es algo para el futuro, es algo que ya el Señor quiere hacer en nosotros, que lo está haciendo, que lo ha venido haciendo. Que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Amén. Entonces, hermanos, mire ese amor tan tremendo y tan profundo. Leamos un versículo más y vamos ahora sí a Hechos. Pero antes vayamos un momento a Apocalipsis para ver cómo esto se desarrolla. Apocalipsis, esta es la oración del Señor. Ahora Apocalipsis capítulo 21, ya casi que se van acabando los versículos y hay una revelación preciosa de la culminación de esta obra. Capítulo 21, versículo 9 y la segunda parte, ¿no? Le dice el ángel, le dice al Señor, le dice al apóstol Juan, ven acá, Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada. La desposada es lo mismo que es la comprometida, digámoslo así, ¿cierto? La comprometida, ¿cierto? Que a uno cuando se compromete, o a qué es que uno se compromete, y fíjese que lo está hablando en términos de la esposa, mire, dice la esposa del Cordero. La relación que el Señor quiere tener con sus hijos es tan íntima y tan preciosa que el Señor tuvo que poner, digámoslo así, como un ejemplo en medio de nosotros del matrimonio para que le entendamos a qué nivel de profundidad es que el Señor quiere que nosotros vivamos con Él y que nosotros le amemos a Él, que nosotros entreguemos todo nuestro corazón solamente a Él. Esas son cosas que nos enseña el matrimonio en lo natural, ¿cierto? Como dice Pablo. Viene hablando del matrimonio, dice, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. ¿Recuerdan? Efesios capítulo 5. Dice que el marido ame a su mujer, ¿cierto? Pero dice, pero yo digo esto de Cristo y la iglesia.
O sea que hay un misterio ahí escondido, que es ese llevarnos a su amor, ese llevarnos a su corazón, ese llevarnos a su comunión, requiere de un enamoramiento voluntario, como lo decíamos, a profundidad con Él, en donde nuestro corazón le pertenezca solo a Él, donde nuestro día a día sea vivir para Él, y ese es el amor que Dios quiere que nosotros le tengamos, que no haya nada más primero en nuestros corazones, sino Él con nosotros y nosotros con Él. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora dice así, el versículo 10, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Esa es la visión que el Señor quiere que nosotros tengamos también. Y me llevó en el espíritu. O sea que esto es una cosa espiritual. ¿Ven? Necesitamos que su espíritu nos la muestre. En lo natural no podemos verlo, pero si Él nos toma en el espíritu, nos hace ver esto. Entonces dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, ¿qué era lo que dijo Juan que le iba a mostrar? La esposa. ¿Pero qué es lo que le muestra? Una ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. O sea que fíjese que lo que hay en el corazón de Dios es su esposa que se manifiesta, que se puede ver en la ciudad, en una ciudad. Cuando Juan fue a ver la esposa, ¿qué le mostró? Una ciudad. ¿Qué misterio es eso, hermanos? Es un misterio tremendo. La ciudad es el lugar en donde Él quiere que sus hijos se relacionen y muestren su comunión, que viene de Dios y que está en el Espíritu Santo. Ese lugar ocupa la ciudad de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, esa Jerusalén es un modelo de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Hoy día, la iglesia está en una ciudad. La iglesia todavía no es la ciudad. ¿Ve? Todavía uno no puede hablar de que la iglesia sea la ciudad. En cada ciudad sí hay creyentes, en cada ciudad sí hay hermanos que han nacido de nuevo, ¿cierto? Pero toda la ciudad ha creído, ¿no? Por eso cuando Juan habla, cuando en el Apocalipsis el Señor empieza a hablar a las iglesias, ¿cierto? Él todavía no dice, y díganle a Éfeso, sino dice a la iglesia que está en Éfeso. Un día Éfeso será toda del Señor y será toda para Cristo y será todos sus habitantes tendrán la comunión entre unos y otros de espíritu que el Señor tenía desde el principio. Que todos sean uno. Ese que todos sean uno abarca también en el corazón del Señor, incluso los que todavía no le han recibido al Señor. Pero si alguien le recibe al Señor, ese tiene que ser uno con los que ya le han recibido a Él. Y mostrar esa comunión y mostrar esa vida de comunión, ¿en dónde? En la ciudad. ¿Ve? Mire qué es lo que el Señor tiene en su corazón. Ver la ciudad de Dios. ¿Ve? Donde el Señor habita. Miren más adelante lo que dicen, por aquí dice, versículo 23. De hecho, mire el versículo 22. Y no vi en ella templo. Está hablando de la ciudad, de Jerusalén, que es como un modelo, que es como la tipología de lo que Dios quiere hacer en la tierra misma. Por eso la escena final del Apocalipsis es esa, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que lo que el Señor quiere que edifiquemos es a Él mismo, Cristo mismo en nuestros corazones. Esa es la casa de Dios. Y dice así, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. Lo que preguntaba Linita. La gloria que me has dado ahora yo se las he dado a ellos. La gloria es la que ilumina. La luz de Dios. El carácter de Dios formado en los seres humanos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa Dios podría transmitirnos más a los seres humanos sino lo que Él mismo es? Esa es la obra de Dios. Transmitirnos a nosotros que somos su creación lo que Él ha tenido en la eternidad. Su misma gloria Él nos la ha dado. Y la gloria es la que ilumina. Para que brillen en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Entonces, hermanos, la obra de Dios está avanzando hacia eso, hacia edificar sus hijos, la comunión de todos sus hijos sea perfeccionada y sea expresada. ¿En dónde? En la ciudad. Leamos un versículo antes, uno más antes de ir allá a Hechos, que yo creo que ya el tiempo se nos está acabando. Efesios, mire una cosa, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 1. Ese es un versículo muy misterioso, dice. Efesios 1. Pablo, apóstol, que es lo mismo que enviado, o apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ah, qué cosa, la voluntad de Dios, ¿no? Qué precioso. La voluntad de Dios. A los santos, santos son los que han recibido el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor nos llama santos, ¿cierto? Por eso incluso hasta la iglesia en Corinto, que tenía tantas complicaciones y tantos problemas, aún así Él los llama santos. Porque nuestra santificación es Cristo, dice la Biblia, ¿cierto? Nuestra santificación es Cristo. Y si Cristo crece en nosotros, las obras de Cristo se van expresando en nosotros. Y esa es nuestra santificación verdaderamente, ¿cierto? Tenemos que procurarla y buscar al Señor. Pero dice, a los santos y fieles. O sea que hay algo adicional, y es la fidelidad al Señor. ¿Eh? Santos es algo que adquirimos cuando el Espíritu Santo vino a nuestro corazón. Ahí fuimos santificados porque nuestra santificación es Cristo, ¿cierto? La fidelidad a ese amor es algo que tenemos, en lo que tenemos que estar día a día, ¿cierto? Nuestra fidelidad al Señor. O sea que esa fidelidad se tiene que expresar en una locación, en Cristo Jesús. Esa es una locación importantísima, porque nosotros podemos ser fieles, pero no en Cristo. Nosotros podemos ser fieles a nuestra propia visión, podemos ser fieles a nuestro propio programa, podemos ser fieles a nuestra propia intención, pero tenemos que ver si lo nuestro está en Cristo o no está en Cristo. Primera locación, en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Siempre tenemos que vigilar si estamos en Cristo. ¿Ve? ¿Se acuerda lo que el Señor Jesús decía? Que donde yo estoy, ellos también estén. Amén. Porque podemos estar, pero no en Cristo. Podemos ser unos también, pero alrededor de cualquier cosa. Hasta de millonarios mismos, o de Santa Fe, ¿cierto? Y ahí somos uno. Nos abrazamos y nos besamos y lloramos también cuando pierde o cuando gana. Pero hay una unidad que es en Cristo. Y esa es la que nosotros tenemos siempre que estar, hermanos. Que ninguna otra cosa sea nuestra motivación, sino Amén. En Cristo. Amén. Pero mire otra cosa, dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. O sea que el Señor quiso agregarle esa parte también, esa locación. Estar en Cristo y estar en Éfeso, como se lo muestra Juan en el Apocalipsis. Te voy a mostrar mi esposa, ¿cierto? Y uno pensaría que le va a mostrar una persona. Y por supuesto que la esposa del Señor, pues son las personas que le han amado a Él, que se han comprometido con Él y que han vivido con Él y para Él y han hecho de su amor el amor de Dios. Pero fíjese que ese amor se ve, se expresa en una ciudad, ¿no? Como si dijera Juan, yo iba a ver la esposa del Cordero y el Señor me mostró una ciudad santa, ¿eh? La ciudad donde Juan vivía, esa fue la ciudad que le mostró. O sea que donde hay que expresar el amor de Dios es en la ciudad. Entonces fíjese esas dos locaciones, ¿no? Solamente Pablo no dice en Cristo Jesús, y hubiera podido terminar ahí, pero dijo en Éfeso. Amén. Entonces ahora miramos, ahora sí vamos a Hechos un momentico. Entonces, hermanos, hemos tomado Hechos como un índice para entender un poco lo que el Señor dice de su iglesia, para ir conformando nuestro
entendimiento, nuestro corazón, nuestro conocimiento, a lo que el Señor ha revelado y ha mostrado en su palabra, porque como leíamos al principio, su palabra es la que es verdad, ¿cierto? Si no está en su palabra, aunque lo diga la persona más respetable de la tierra, ¿cierto? Si no está en su palabra, si es contrario a su palabra, ¿cierto? ¿Será verdad? No. Pero es que lo dice el Papa, pero no lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir que es verdad? ¿Lo que dice el Papa o lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. No, pero es que la sociedad ha cambiado. ¿Cómo no vamos a aceptar los matrimonios homosexuales? ¿Y cómo vamos a cerrar las cosas y las puertas? No, mire, el Papa ya dijo que no todo es pecado, que la Biblia es exagerada. ¿Será que la Biblia es exagerada o será que el Papa es laxo? Y no estoy hablando solamente del Papa por hablar del Papa, sino de cualquier persona, el presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, como es el presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Parece que tiene más autoridad que la Biblia, parece que tiene más autoridad que la palabra de Dios. Pues claro, porque muestran los jets, muestran los portaaviones, muestran la economía, la bolsa. Bueno, ese hombre tiene autoridad como para establecer las verdades en el mundo. Ah, pero si lo que dice es contrario a la Biblia, ¿cierto? Entonces no es la verdad. Pero así empezamos a bajar e incluso llegamos hasta nosotros mismos. Ti mismo. Ah, pero es que Tis está diciendo algo que no es la palabra de Dios. Entonces no hay que creerles lo que Tis dice, ¿cierto? Y en cada uno de nosotros no tenemos que creernos nuestras propias ideas. Nuestras propias ideas tienen que ser filtradas por la Biblia, por la palabra de Dios. Y siempre, como leíamos ahí, ser fieles a la palabra de Dios. Porque eso fue lo que pasó en Edén. Que el diablo le jugó una trampa a la mente de Eva y de Adán. ¿Sí ves? Los hizo pensar, ¡ay, con que Dios os ha dicho! Ahí empezó el problema, ¿cierto? Eva como que, oiga, sí, ¿será que lo que Dios dice no tendrá más razón esta culebrita? Mire esos dientes tan hermosos y esa lengua tan larga. Me parece como más real, como más natural. Y ahí, ¿cierto? Nos movió ¿de dónde? De la fe. Nos movió, ahora nuestra confianza siempre había estado en el Señor, en el Edén. Siempre nuestra confianza estaba en el Señor. Ah, comíamos los árboles que ¿quién nos había dado? El Señor, ¿cierto? Vivíamos en matrimonio, ¿quién nos había casado? El Señor. El Señor no fue el que dijo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y los dos se unirán y serán una sola carne. O sea que ellos tenían conciencia de familia que venía ¿de quién? Del Señor. Todo lo disfrutaban del Señor. Pero vino alguien y sembró una duda. Ah, pero lo que dice la Biblia, para que ya en este momento no aplique. ¿Cierto? No. Eso de la iglesia primitiva, Yo tengo mis serias dudas que eso se pueda establecer hoy día en la tierra. Yo creo que la iglesia ha ido evolucionando y hoy día ya la iglesia es un edificio grande. Pero eso es a lo que la Biblia llama iglesia, ¿cierto? ¿O será que es que el enemigo a veces en esa nos hace una jugada pensando que nos está modernizando la Biblia? Nos hace una jugada y nos deja lamiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal por nosotros mismos, considerando a ver qué será mejor, qué no será mejor. Entonces hoy día la gente no entiende el propósito de Dios porque el enemigo se ha metido sutilmente y nos ha engañado. Gracias al Señor que nos ha engañado. O sea, ¿qué quiero decir? Que no ha sido con conciencia propia. O sea, que no hemos vuelto nuestra espalda a Dios, porque eso sí es terrible. ¿Cierto? Si somos engañados, bueno, Señor, yo no había visto, ¿cierto? Señor, ten misericordia, yo soy limitado, yo no había visto todo esto. Perdóname, me vuelvo a ti, ayúdame, no vuelvo a confiar más en mis propios consejos y en mi propia sabiduría, ¿cierto? ¿No es eso lo que nos pasa como seres humanos? Claro. ¿Y el Señor será que nos va a rechazar por eso? No, al contrario, ¿cierto? ¿Será que un hijo pequeño que riegue el chocolate encima de la mesa, será que su papá lo va a sacar de la casa y lo va a echar? No,
papá le va a limpiar la mesa, ¿cierto? El mismo papá le va a limpiar la mesa y le va a enseñar y le va a dar un beso y todo, ¿cierto? Claro que si ya hace lo mismo en la tarde, pues el beso, ¿cierto? Ya se convierte en un reclamo, en un regaño, porque ¿sabe qué dice Dios? Dice Dios que Dios al que ama, disciplina. O sea que si el Señor nos deja sin disciplina todas las veces, entonces es como si Él no nos amara. ¿Ve? Pero si Él nos ama, nos va disciplinando y nos va ayudando. Entonces voy a leer solamente un versículo porque es que aquí habíamos parado la vez pasada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Habíamos llegado hasta ahí viendo lo que Hechos de los Apóstoles, que si uno lee bien al principio, realmente son los hechos del Señor Jesús también, solo que ahora mediante su Santo Espíritu, ¿cierto? No es solamente hechos de los apóstoles, exactamente, es del Señor por medio del Espíritu. Si uno lee los primeros versículos se da uno cuenta que esta es como la continuación de la obra del Señor Jesús, pero ahora por su Santo Espíritu. Como Él le dijo a Pedro, Pedro, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. O sea que el Señor es ahora el que está edificando, y esos hechos de los apóstoles nos muestra esa edificación. Amén. Entonces habíamos leído hasta el capítulo 13 todas las veces que el Señor por el Espíritu Santo menciona lo que es la iglesia, porque habíamos dicho la vez pasada, ¿no?, que cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, bueno, pero tú has creído ya en mí, ya has tenido revelación de quién soy yo, ahora yo te digo una cosa también, Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa revelación, yo voy a edificar mi iglesia. Y decíamos que ¿qué pudo haber dicho Pedro? Exactamente. ¿Qué es eso? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Entonces el Señor después empieza a dar más luz. Y ahí empezamos a darnos cuenta cómo los que creían se añadían a... Exactamente. A la iglesia del Señor, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando nos pregunten de qué iglesia somos, de qué iglesia nacimos, ¿cierto? Antes pensábamos que habíamos nacido en los bautistas, que habíamos nacido en la iglesia bautista. No, no nacimos en la iglesia bautista, ni en la cuadrangular, ni en ninguna otra. Nacimos para la iglesia del Señor Jesús, la que Él dijo que Él iba a edificar. Y a esas que nos confiamos. Señor, tú dijiste que ibas a edificar, yo no sé qué se puede edificar con este pedazo de piedra, toda descompuesta, toda, ¿cierto?, imperfecta, pero tú dijiste que ibas a edificar algo con esas piedras. Estamos en tus manos. Entonces, capítulo 13 de Hechos, otra cosa más que revela el Señor de la iglesia, de su iglesia, de la que Él dijo que iba a edificar en un futuro, y que aquí para Hechos 13 ya es como decir el presente de ese futuro. Entonces dice así, dice, había entonces en la iglesia, amén, que estaba en Antioquía. Hemos dicho, no es Antioquia, ¿cierto? Es una gran diferencia entre la iglesia en Antioquia y la iglesia en Antioquía. La importancia de la ortografía. Sí, las tildes. Todo aquel humillato. Exacto. ¿Por qué? Porque decíamos que la iglesia solamente le corresponde una locación, ¿cierto? O un lugar en donde estar, y es la ciudad. No hay dos iglesias en una ciudad, ¿cierto? Y no hay una iglesia que tenga un ámbito más allá de la ciudad. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, es la iglesia en Éfeso. Pero cuando Pablo le escribe a las iglesias en Galacia, o las iglesias en Samaria, o las iglesias en Judea, ahí tiene que agregar el plural, porque Galacia no era una ciudad, y lo estuvimos viendo incluso en los mapas aquí atrás de las Biblias. Ahí vimos que habían varias ciudades en Galacia, varias ciudades en Samaria, varias ciudades en Galilea, y en cada una de esas ciudades había iglesia. Por ejemplo, a veces, si la carta era para todas las iglesias, pues Pablo escribía a las iglesias de Galacia, pero había cartas que era para una iglesia de esa región, entonces era una iglesia para esa región, como en el Apocalipsis. Las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis son las iglesias del Asia Menor, pero es una carta para cada iglesia. ¿Me van a entender? Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos pasado así con los versículos anteriores. Entonces, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía,
como hemos dicho, ya hemos visto que la iglesia son las personas, ¿cierto? No son los edificios, no son los muebles, no son los instrumentos, ¿cierto? Y que siempre y cuando una persona haya recibido al Señor, empieza a ser ese el templo del Señor, como leíamos en Corintios. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo, que sois la casa, que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Esa es la morada de Dios, su iglesia, su casa, el cuerpo de Cristo. Entonces dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, una cosa que no habíamos visto antes. O sea, que en la iglesia hay profetas y hay maestros, ¿cierto? Y hay evangelistas, ¿cierto? Y hay pastores, y empiezan a aparecer los dones del Espíritu Santo en la iglesia que estaba en Antioquía, que es de Cristo, ¿cierto? Entonces quisiera solamente, hermanos, y mira, aquí les pone nombres: Bernabé, ¿sí? Simón, el que se llamaba Níger, este hermano era negrito, ¿verdad? Lucio de Cirene, Mananaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea que también había hermanos de alta sociedad, de alta alcurnia, ¿cierto? Y fíjese que aunque él los está mencionando así, ellos lo reconocen como a profetas y maestros. O sea que está bien lo que el Espíritu Santo enseña, de que en la iglesia haya profetas y haya maestros también. Es algo normal, es algo que se va a desarrollar. Ahora, la iglesia no es la iglesia del profeta, ni es la iglesia del maestro, ni es la iglesia de un don determinado. No, los dones, ¿en dónde están? En la iglesia. ¿Y la iglesia de quién está? ¿O de quién es? ¿O en quién está? En Cristo, como pasaba en Éfeso. En Cristo y en Éfeso. En Éfeso, pero no en Éfeso solamente, en Cristo. Pero en Cristo está en Éfeso. Ahora, entonces, esos profetas y esos pastores, la iglesia no es de los profetas y de los pastores. ¿O será que yo estoy leyendo mal? ¿Será que aquí dice que había en la iglesia de los profetas y de los maestros? No, la iglesia no es de los profetas ni es de los maestros, ¿cierto? Entonces expulsemos a todos los profetas y a todos los maestros de la iglesia. No, tampoco, porque la Biblia dice que en la iglesia sí hay profetas y sí hay maestros y hay muchos más dones, ¿cierto? Y ahí se los nombres, ¿no? Dice tetrarca y Saulo. Entonces, hermanos, si me permiten leer un par de veces más solamente. Primera de Corintios, en el capítulo 12. Esto es apenas, lo dijimos desde el principio, como un índice solamente. Cada una de estas cosas, el Señor tiene una profundidad tremenda, porque para eso están todos los versos, ¿cierto? Y mis hermanos recordarán también muchos versos. Mira, capítulo 12 de Primera de Corintios. No quiero, hermanos, dice así, que ignoréis. Mire, no hay que ignorar, hay que conocer, ¿ve? Hay que conocer acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, se os lleva a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿ve? Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que es un solo Espíritu, ¿cierto? Que tiene diversidad de dones. Y ahí más adelante empieza a decir, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 7, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, fíjese. O sea que Cristo es así, tiene muchos miembros y muchos cuerpos, ¿no? Un solo cuerpo
Exactamente. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa es la comunión. Fíjese, la comunión del cuerpo de Cristo tiene que ser en espíritu. Si no entendemos que los profetas y los maestros tienen el mismo espíritu, ¿cierto? Entonces el profeta va a mirar al maestro como raro, ¿cierto? Porque dice, ¿qué es lo que está haciendo? Si el Espíritu Santo me muestra que no es así, que hay es que profetizar, ¿cierto? O el maestro también va a rechazar al profeta, porque va a decir, este profeta es como raro. Si hay es que enseñar las cosas con maestría, sistemáticamente, eso es lo importante, ¿sí ves? Y entonces ahí ¿qué pasa? Como no nos damos cuenta que es el mismo espíritu, nos dividimos. Y al maestro le queda más fácil hacer su grupo aparte y al profeta le queda más fácil hacer su grupo aparte. Sí nos damos cuenta. Pero no nos damos cuenta que es el mismo espíritu, el único, el que nos dio a beber de todos. Entonces, pastores, profetas, evangelistas, los que hablan en lenguas, los que tienen sanidades, todos deberíamos ser conscientes que es un solo espíritu. Y así no habrían tantos letreros en las calles, iglesia de adoración. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué su iglesia es de adoración? Porque es que a mí me gusta la adoración. Y no nos juntamos con los que les gusta la alabanza, hasta eso lo he visto yo. Hermanos, eso no es de Cristo. Esa es la unidad, pero no conforme al modelo de Cristo. Esa es la unidad, pero no en perfección. Entonces, mire, terminemos acá. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Eso es otra cosa que tenemos que entendernos, ¿cierto? No es un solo miembro. ¿Se imagina que el cuerpo fuera solamente una oreja grande? Tan feo, ¿cierto? No. A veces no se puede uno cuadricular a que todos seamos una sola cosa, ¿no? O un solo ojo, no. No. El cuerpo tiene muchos miembros. Y mira que incluso dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Qué cosa, ¿no? Cómo el Señor es de didáctico y nos enseña de esa manera, comparando el mano con el pie. Es que mis dedos son más largos, ¿cierto? Sus dedos son tan despreciables. No puedes coger nada, o coja, ¿cierto? No, pero es que no es para eso, que el Señor dio dedos largos a las manos y dedos corticos a los pies, ¿cierto? Entonces, bueno, todo eso y de ahí en adelante, hermano, sigue hablando muchas cosas más, ¿no? Pero entonces, mire, más adelante dice, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que cada uno tiene una labor particular que hacer. Y fíjese que allá en Hechos, cuando el Señor dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y los mencionó a todos. Me gusta que el Señor lo haya hecho así. Él hubiera podido decir, bueno, estos eran los profetas y estos eran los maestros, ¿cierto? Pero no, el Señor los dejó así, porque es que todos somos uno. No es bueno hacer tanta hincapié en la diferenciación de cada miembro, pero tampoco hay que ignorar que cada miembro tiene su función en particular, porque si no también lo queremos limitar, ¿cierto? Lo queremos limitar o queremos poner a hacer un miembro lo que no le toca hacer, ¿cierto? Entonces queremos que la boca, ¿cierto?, se calle, ¿cierto? Y que hable la nariz. No se puede. Hay que dejar el que tiene que hablar que hable. Ahora el otro tiene que discernir, será el olfato. No hay que comer esto huele raro, ¿cierto? Pero si le gana el gusto y no espera lo, ¿cierto? Se intoxica la persona. Bueno, entonces dice así, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, o sea que fíjense que el cuerpo es la iglesia es el cuerpo. Primeramente, a esta palabra a veces como nos duele, primeramente. Ese primeramente lo puso el Señor, lo puso el Espíritu Santo. Y menciona primeramente apóstoles. Pero no alcanzamos a entrar hasta los ministerios, estamos solamente hablando de los dones. Entonces dejémoslo hasta ahí. Pero entonces mire el último versículo, ahora sí, ahí está en esa misma hoja, capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14. Dice el versículo 4.
digamos el versículo 12, sí, pero es que había otro versículo también. Bueno, leamos mientras tanto ese, versículo 12, 13, 12. 13, 12. Creo que está por ahí cerquita de ese, 13, 12. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, ¿cierto, hermanos? Anhelamos el del Espíritu. Esa es nuestra oración. Oramos al principio así, que sea su Santo Espíritu. Ahora, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y ahí me acuerdo lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, que él iba a edificar su iglesia. Y aquí nos está diciendo cómo. Usando los dones que él puso a cada uno de sus hijos. ¿Ven? Todos sus hijos tienen don de Dios, porque todos sus hijos tienen el Espíritu Santo. Entonces, esos dones son para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Pero entonces, estaba buscando ese cerquita ahí que dice así. ¿Cuál estás buscando? Es que hay un versículo que dice exactamente así, ¿no? Dice que los dones sea para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Y lo había leído. No. Sí, no. Es que ya me acuerdo. Bueno, leámoslo entonces en Efesios. Ahí que pensé que estaba, que es que se me fue la paloma. Es Efesios capítulo 4. Entonces mire, dice así. Capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, como estábamos leyendo allá en Hechos, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Fíjese cuál es el fin. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús oró? Que sean perfectos en unidad. Y aquí nos habla cómo se hace ese perfeccionamiento. No es por medio de los hombres, es por medio de los dones que el Señor puso por su Espíritu, lógicamente, a algunos de sus hijos, a todos específicamente, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es lo que vamos a ver luego, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, otra vez, ese todos también lo leímos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, también lo leímos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, queremos no lo de los hombres, sino lo del Señor, la voluntad de Dios, que para engañar, y a veces lo hacen ni siquiera queriendo engañar, sino porque han sido ya engañados previamente, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, que es la palabra del Señor, como también lo leímos, en amor, porque a la verdad no se le puede quitar el amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Acordémonos que habla de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado, como decíamos, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, esos son los dones espirituales, recibe su crecimiento. ¿Para qué es que uno crece? Para ir edificándose en amor, que es la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, esa partecita solamente pudimos ver hoy. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Amén. O sea, dones espirituales dados por el Señor
para la edificación, no del pastor, no del profeta, no del maestro, la edificación de la iglesia, la edificación de su cuerpo, la edificación de su casa. Entonces, en la iglesia, añadimos hoy un poco más a ese índice de cosas que el Espíritu Santo hizo en la iglesia. En la iglesia hay pastores, maestros, evangelistas, los que hacen dones de sanidades, los que hablan en lenguas, los apóstoles, ¿cierto? Eso es lo que es normal en la iglesia. ¿Amén? Si en la iglesia no hay maestros, es más bien extraño que el que hayan maestros. Si en la iglesia no hay profetas, ¿cierto? Es más extraño que no haya a que haya. Amén. Pero si hay, la iglesia no es de profetas y no es de maestros. La iglesia es de Cristo y en la iglesia hay pastores, hay todo lo que ya hemos dicho. Amén. Como leíamos, porque el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, es uno. ¿Qué cosa, no, hermanos? ¿Y quién puede hacer eso? Solamente el Señor. Solamente. Así como uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que el Señor, dentro de sus 12 apóstoles aquí en la tierra, uno era el Simón el Celote, ¿sí? Que era como decir hoy día un Timochenko de la extrema izquierda? Los celotes eran esos, los de extrema izquierda, que iban en contra del imperialismo romano, que querían la independencia de Israel, alzados en armas incluso. Esos eran los celotes. Y uno de esos celotes de extrema izquierda eran de los apóstoles del Señor Jesús, ¿cierto? Pero también estaban, por decirlo así, los de extrema derecha, como por ejemplo el apóstol Mateo, que era un cobrador de impuestos, que trabajaba para el imperio, ¿sí? ¿Y cómo ambos iban a poder estar juntos y dormir en el huerto del Getsemaní con tranquilidad y en paz? Porque, hermano, ¿cierto? Sí. Uno, si fuera alguno de los dos, uno dormiría con el ojo abierto, ¿cierto? Pero fíjese que en Cristo, en el Señor, si estaba el Señor en medio de ellos, eran uno, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Nuestra naturaleza nos mueve a la independencia, ¿cierto? Y a la división. Eso pasa cuando no hay madurez. Pablo dice así, que la madurez se puede ver en ese aspecto, en si somos inclusivos y tenemos un corazón amplio para aceptarnos como hermanos, ¿cierto? La inmadurez es lo contrario, ¿sí ves? Es la independencia, la individualidad, el no aceptar lo del otro, ¿cierto? Y no amar también lo del otro. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere muchos grupos en torno a ideas diferentes, en torno a ministerios diferentes, en torno a visiones diferentes. Él quiere una sola iglesia, una sola casa, un solo cuerpo, con distintas expresiones por medio de su Santo Espíritu, para que en esa distinción, en esa distinta expresión, todos seamos edificados, todos seamos amados. Amén, hermanos. Sí, hay una cosa también ahí que en el Señor, como preparando esa iglesia, además, nosotros somos casa del Señor. Siendo nosotros casa del Señor, lugar donde, o sea, casa de Dios, su templo, el lugar donde Él habita, somos nosotros mismos. Él edificando su iglesia a través de los apóstoles, a través de todos sus ministerios y estos dones preciosos, que definitivamente Él va a llegar a tener una novia conforme a Él. O sea, va a tener una, sí. o sea, es que aún esas bodas del Cordero uno se la imagina y dice, uy, esa boda del Cordero con el Señor, eso va a ser precioso, porque es el momento en que estamos santificados ya por completo. Ya no es un acto de verlo como la justificación del Señor,
sino ya el Señor ya llegamos a la estatura de Cristo para poder hacerlo. Y yo pensaba ahorita, es que ahorita si se casa con otro está en yugo es igual. Está con una iglesia, es una iglesia sin mancha y sin arruga, sino está en una iglesia en proceso de santificación en donde quiere habitar. Es que no puede, es que no podemos retenerlo. Lo posible es que a Dios hay que retenerlo, Señor. Vente y vive santo y consume. Se dan cuenta cuando el Señor está habitando, consume con fuego consumidor a lo que somos nosotros. Entonces tu iglesia empieza a retenerlo. Y bueno, me parece precioso que el Señor nos, como somos casa de Dios y somos el lugar donde Él quiere habitar, esa forma que Él utiliza, estaba pensando en una cosa, y es que hay dos tipos de interpretación, creo yo, ¿sí? Acerca del tema del apostolado. Y yo quería como, porque cuando la palabra dice que cuando habla de la doctrina de los apóstoles, la oración, el partimiento del pan, y estamos hablando de que eso ministra a la iglesia y eso que edifica el pueblo del Señor. Estamos hablando que una parte, algunos hermanos dicen que los apóstoles, ¿sí? Solo fueron los que el Señor constituyó. Basado en Hechos 1. O sea, Hechos 1 habla cuál es el requisito del apostolado, ¿sí? Que hayan estado con el Señor, que hayan visto al bautizo, la resurrección, que hayan visto todo, lo que ellos... Aún, el apóstol Pablo entonces no, o sea, casi que no dice, pero el apóstol Pablo entonces no encajaría ahí porque el apóstol Pablo no... Llegó. Chao, Santi. Entonces uno empieza como a mirar ahí, bueno, ¿y ahí qué? O sea, ¿qué pasa ahí? Porque la doctrina es de los apóstoles. Y el riesgo, ¿cuál ha sido el riesgo últimamente? O que se está viendo, es que ese nombre de apóstol se usa a la ligera, ¿no? Es irresponsable decir que, es que aún pues, se proclaman apóstoles y te da un nombre aún. Pues, sí, la Biblia habla de los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son, sí, el apóstol. Y no lo son. Entonces, esa edificación del cuerpo de Cristo es fundamental en eso. O sea, claro. Lo que ellos vivieron, realmente lo que estos vivieron. ¿Sí? Sí, claro. No hay otro fundamento que no sea el de Cristo. O sea, no hay otro fundamento que no sea el de los apóstoles. ¿Sí? Y ese es la tranquilidad también, el descanso del Señor que tenemos nosotros, que esa es la palabra que no se mueve. ¿Sí? Que lo que está escrito está. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero ahí se refiere exactamente a estos, a los de la palabra del Señor. Claro. No está hablando a los profetas, o sea, me refiero a que es que el profeta ahora también declara la palabra de Dios. Es que ¿sí? ni siquiera el apóstol Pedro es fundamento de la casa de Dios. Fundamento es Cristo. Es Cristo. Cuando el Señor Jesús le dijo, y sobre esta roca, no le está diciendo sobre ti, está diciendo sobre la roca eterna que es Jesucristo mismo. Sobre esa roca es que ellos se edifican. No, y la doctrina del apóstol es Cristo, o sea, estamos hablando del mismo Señor. Sí. Así es. Ahora, lógicamente también, como claramente lo muestra la Biblia, hay también muchos más apóstoles que aparecen ahí en el Nuevo Testamento. Los apóstoles del Cordero, que son los 12 que el Señor estableció, que tenía que cumplir con el requisito de Hechos en el capítulo 1. Esos eran los 12 apóstoles del Cordero. Y como leíamos en Juan, de ahí es que hemos creído todos, de las palabras que están en el Nuevo Testamento, que es la obra del Señor Jesús y que pues fue transmitida a través de sus apóstoles, de sus 12 apóstoles, que es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo mismo. Cada uno de los apóstoles descansan en Cristo y están fundados en Cristo, fundamentados en Cristo. Entonces, claro, los apóstoles del Cordero, como claramente los identifica la Biblia, son los 12 apóstoles del Cordero. Por eso fue que hubo que incluir a Matías. Eran 12 porque eran los 12 también que iban a juzgar las tribus de Israel y todo eso. Y reemplazar a Judas, que estaba profetizado, o sea, es algo que está dentro del plan de Dios. Pero claro, también hay otros apóstoles que el Señor Jesús también estableció después de los 12 apóstoles, que no son los 12 del Cordero. Dime. También 70 y 120, también todos esos aparecen. Lo que pasa es que a veces en el español aparece la palabra envió a 70 o los 70 que eran enviados, y esa palabra enviados es la misma palabra
apóstolos, que es la palabra misma enviados. Pero claro, lo que dice Alexito es cierto, y es verdad, y hay que tener cuidado de saber que los 12 apóstoles del Cordero son los 12 apóstoles del Señor, con sus nombres propios, que son los que aparecen en la Nueva Jerusalén, marcados en el muro, en el fundamento del muro, que es el fundamento de la ciudad. Porque ellos, el Señor quiso que a través de ellos pues se extendiera también su palabra, los evangelios y todo. Pero claro que como esa palabra apóstol también implica un servicio, un ministerio de ser enviados, también el Señor después envió a otros. Pablo mismo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aunque Pablo no era de los 12, Pablo también era un apóstol de Jesucristo. Y también Apolos, y también Timoteo, y también Tito, y Silvano, también aparecen ya como apóstoles, pero apóstoles ya no del Cordero, sino apóstoles enviados, ¿no? Así es. Pero actualmente también hay apóstoles en las iglesias. Pero se así llama. O sea, no. Sí, También hay, claro, si refiriéndonos hay a los falsos que es se porque, hacen llamar falsos, si hay pero hay falsos es porque apóstoles también que son auténticos verdaderos. también. Por eso Pablo toma también tiempo para decir, mire, estos apóstoles o estos obreros, ¿cierto? Esto es el sello del apostolado. Porque sí, todo el mundo quiere llamarse apóstol rápidamente. Sí. Pero bueno, pero justamente por eso hay que ver esos versos y por eso hay que irlos viendo y encajando todos. Para no rechazar lo que no haya que rechazar, pero tampoco filtrar lo que haya que filtrar. Por eso el Señor es claro en su palabra. Cuando le dice, has hallado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que una función de la iglesia es ver los que se dicen ser apóstoles, saber si son o no son. Si no son, pues no son. Yo no entiendo muy bien qué es un apóstol. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pero eso también hay que verlo pues en algún momento. Pero sí, exacto, sí es bueno, o sea, eso sí es bueno echar una buena revisada al Claro. inicio, porque en esencia sencilla, ¿sí? Es el enviado. O sea, la palabra apóstol significa enviado. Aún Jesús dice, la palabra en hebreo dice que él es el apóstol y sumo sacerdote. O sea, porque el primer apóstol fue Jesús, porque fue enviado desde el cielo. Él fue el primer apóstol que ese trasladó al mundo Esa de fue su la cielo pregunta. ¿No entiendes qué hace? su función como tal, de enviado. Sí. Ahí justamente, Porque yo ¿sabes? entiendo que es un evangelista. Yo entiendo que es un Exactamente. maestro, pero yo no tengo ni Pues idea. ¿sabes qué se Tampoco puede sé hacer? qué hace un profeta. ¿Sabes qué se puede hacer? Porque es que justamente, pues ahora hemos llegado a eso. Fíjate que hasta hoy llegamos a eso, que Sí. en la iglesia habían profetas y maestros. Venga, el próximo martes, diga. Y la Biblia enseña lo que hacen los profetas, ¿cierto? Y en la Biblia enseña lo que hacen los maestros también. Y enseña lo que hacen los apóstoles, y enseña lo que hacen los evangelistas y los pastores. Y la Biblia incluso a veces enseña lo que no hace un apóstol, lo que no hace un profeta. Por ejemplo, la Biblia dice, nosotros dice profecía. Y hoy día a veces lo que vemos es profeta. A ver si me puede Si me decir adivina algo, la lotería de Boyacá, que fue que compré el billete. Eso no hace un profeta, ¿cierto? Porque el profeta dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Dice. Y empieza a hablar muchas cosas, que es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí en Corintios dice que es bueno anhelar los dones, sobre todo que profeticéis, ¿cierto? Y empieza ahí, porque los profetas, y empieza a describir lo que hacen los profetas, lo que dicen los profetas. O sea que los profetas no solamente tienen que ver con una palabra, digámoslo así, hacia futuro del Señor avisando alguna cosa, que también está incluido. O sea, los profetas tienen también esa parte, digámoslo así, llegan hasta allá, que el Señor habla por sus profetas, y algunas profecías son verdaderas. Por eso la Biblia dice así, no menospreciéis las profecías, ¿sí ves? Pero también dice así, los profetas profeticen 1, 2 y por turno, y la iglesia juzgue la profecía, no al profeta, sino la profecía. Bueno, el profeta pues también por medio de sus profecías. O sea que la iglesia tiene que filtrar y tiene que discernir las profecías. No solamente porque alguien se para y dice que Dios le dijo, es verdad. Hay que ver si lo que Dios le dijo, bueno, ¿será que sí es conforme? ¿Que muestra el Espíritu? ¿Será que sí hay paz y no hay paz? ¿Cierto? A veces no se sabe, entonces hay que esperar. No juzgar antes de tiempo, dice la Biblia, entonces hay que esperar a veces primero.
Entonces así están las profecías y bueno, cada uno de los dones. Entonces, Hechos, capítulo 13, aunque la idea no era ir específicamente a cada uno, pero ya que hay esas dudas, uno podría leer Hechos capítulo 13 y ahí uno se va a dar cuenta de lo que hace un apóstol. Entonces podemos leer Hechos, todo el capítulo 13, 14 incluso, y ahí uno se da cuenta de lo que hace un apóstol. Si el Señor nos da tiempo y nos mueve por ahí, pues lo vemos juntos, con eso. Ahora qué lindo verlo juntos, ¿cierto? Porque juntos lo podemos ver desde muchas ópticas más. Sí, eso te iba a decir. Si a uno se le cuela algo, al otro no se le cuela, y si se le cuela al uno y al otro, de pronto el tercero lo coge, ¿cierto? Y al revés también, ¿no? De pronto lo que no había visto yo, pero aquel hermano sí, tiene razón, también está este verso, también está este otro, también Hay mucha está necesidad este de la otro, palabra también para está poder hablar este. de eso, ¿sí? Porque si hay Claro. muchas cosas que uno puede- Y ser, como decíamos, ser genuinos a la palabra, lo que muestra la Biblia, ¿cierto? No solamente lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que la Biblia también dice. A veces lo que yo pensaba era más amplio de lo que decía la Biblia, entonces tengo que recortarle un poquito. Decir, sí tienes razón, no es hasta aquí. O a veces al revés, ¿cierto? Lo que yo pensaba era más pequeño y la Biblia era más amplia, entonces hay que ampliar un poquito más y que dejar que el Señor nos vaya ayudando. Por eso es bueno estar en el cuerpo, por eso es bueno estar todos en Cristo, por eso es bueno todos estar en comunión. Amén. El Señor nos ayude. Gracias al Señor primeramente.